Listo, ya estamos grabando, hermanos. Ante todo, buenas noches. Gracias por estar aquí, por reunirnos. Como siempre digo, aprendemos un poquito más. No solamente ustedes aprenden un poco más de la palabra de la palabra de Dios. Quisiera, antes de que comience la clase, pedirle de repente al hermano Jonathan si puede dirigirnos en oración para empezar como se debe. Oremos. Padre Celestial, en estos momentos te damos gracias por todo lo que has dado a tu pueblo, Dios, a tus hijos, Dios. Te damos gracias por la salvación por medio de Cristo. Te damos gracias por luz, agua y sol. Te damos gracias por el agua que nos pueden usar para muchas cosas. Uno para beber, el otro para limpiarnos. Y también, Dios, por medio de este agua, Dios, podemos ser limpiados de nuestros pecados, Dios. También por ahí, Dios, encontramos con tu Espíritu Santo que nos guía con todos los momentos, en esos momentos de nuestras vidas. Y justo en este momento pedimos esa sabiduría y este Espíritu en Julio, mientras que Él nos da esta clase. También a todos los hermanos que están en esas noches, Dios esté enseñando la palabra tuya, Dios, a todo el pueblo. Que todos los que aún no han conocido a Jesús como su Salvador puedan hacerlos, Dios, antes que sea tarde. Te damos gracias por este momento, te damos gracias siempre por este corazón, la forma en que Julio está sirviendo a Dios y pedimos bendiciones en su vida, también en la vida de todos aquellos que están ahí cerca de él en su casa, Dios. Te damos gracias por todo, por todos los hermanos en Salamanca y también los que están en diferentes partes del mundo. Cuídalos y bendícelos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Listo. Bueno, hermanos, nos quedamos en la última clase y terminamos el capítulo 19, desde que Jesús fue crucificado hasta que fue sepultado. Ahora nos toca la parte más simpática del libro, ¿no? Bueno, más simpática en el sentido de que aquí se cumple, podríamos decir, se cumple el propósito del Señor, ¿no? Que solamente debe ser sino que iba a ser resucitado. El gran motivo de nuestra fe, de poder ser llamados cristianos en el que seguimos al Señor, porque no tenemos a un Dios muerto, sino un Dios vivo, ¿no? La más grande razón en la que seguimos es porque Jesús fue resucitado, Jesús resucitó, ¿no? Entonces vamos a leer capítulo 20 y vamos a leer los 10 primeros versículos y como es ya la temática del curso, los analizamos, ¿sí? Primero los leemos. Leemos en Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10, lo siguiente. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí, María Magdalena, cuando siempre nos habla la Biblia del primer día de la semana, al menos en el Nuevo Testamento, es para nosotros el día domingo, ¿sí? Y aquí va a tomar cierta relevancia el hecho del primer día de la semana, ¿no? El primer día de la semana es el día en el que nosotros como cristianos congregamos, es el día en que nosotros compartimos
el pan y el jugo de la vid, en memoria justamente de la muerte, ¿no? de la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Es probable que Jesús haya aparecido primero a María Magdalena debido a su gracia, y esto lo vamos a hacer un poquito más adelante, ¿sí? A su gracia para demostrar fidelidad amorosa a quien hubiera tenido un pasado sórdido, pero sin duda también por el amor tan especial y profundo que ella tenía por él. Había venido a la tumba para terminar de preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura y por eso trajo más especias para ungirlo. Hemos visto en la clase pasada que quien había regalado una buena cantidad de estas especias, y habíamos visto también cómo era el proceso de llevar el funeral, cómo tratan el cuerpo, o cómo trataban el cuerpo de un difunto los judíos, la clase pasada, ¿no? Lo vendaban y estas vendas estaban pues con especies aromáticas, ¿no? No para embalsamarlo en sí, sino para disimular los efectos los efectos propios de la muerte, ¿no? Y esta información complementaria que les acabo de decir se encuentra en Lucas, versículo 24, versículo 1, ¿sí? De que María Magdalena fue a terminar o a continuar con el proceso de preparación del cuerpo, ¿no? Ante lo sucedido, que vio la piedra removida de la entrada del sepulcro, María Magdalena fue a dar aviso a Pedro y a Juan. Ya hemos visto muchas veces que el apóstol Juan, autor de este evangelio en particular, no suele poner su nombre directamente, ¿no? Pone el que amaba a Jesús, ¿no? O cuando se refiere al otro discípulo, no sé, nunca pone su nombre directamente, ¿sí? Entonces ya sabemos, porque lo hemos visto muchas veces, que aquí se está hablando no solamente de Pedro, sino también de Juan, ¿sí? Jesús había predicho su resurrección muchas veces. Pero ¿qué pasa? Como muchas veces había también hablado de lo que iba a pasar, de lo que iba a venir, cómo funcionaba el reino de Dios, ellos tampoco lo entendían. Y es más, el hecho mismo de la resurrección de Cristo era algo tan increíble que muchos escritores, muchos teólogos, y yo también estoy de acuerdo con ellos, que de repente esa idea excedía lo que ellos podían creer, ¿no? O sea, podían creer en Jesús, sus enseñanzas, pero de que va a resucitar, nadie lo ha hecho, ¿no? Eh, es difícil, para ellos era muy difícil de creer, ¿no? Para que por fin los apóstoles creyeran o que fuese necesario que creyeran que Jesús hubiera resucitado, eran necesarias definitivamente muchas pruebas indubitas, o sea, muchas pruebas que las que ellos no pudieran dudar, ¿no? Hay una gran diferencia sobre el tema de resurrecciones, ¿no? En el tema de la resurrección de Lázaro y de Jesús, ¿sí? Recordemos más brevemente lo que pasó con Lázaro. Lázaro salió de la tumba muchos días después, ya había atravesado ¿no? un proceso avanzado de descomposición de su cuerpo, ¿no? Pero cuando Lázaro salió de la tumba, salió con sus vendas, con su sudario puesto, o sea, como estaba, como lo habían enterrado, así salió Lázaro de su cuerpo, ¿no? Al contrario, el cuerpo material de Jesús fue glorificado y atravesó las vendas, es decir, porque encontraron las vendas tal cual, ¿no? Ahí las encontraron. Y de la misma manera que luego atravesaría las paredes del recinto donde se hallaban los discípulos, ¿sí? Hagamos lectura de Filipenses 3:21. Me voy a servir de aquí de una Biblia con el celular. Sobre lo que es el cuerpo glorificado, ¿no?
nosotros también tendremos cuerpo glorificado, hermanos, en el día final, ¿no? O sea, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria por el poder con el que puede también sujetar sí mismo todas las cosas, ¿no? No es un mismo cuerpo físico, un cuerpo terrenal, carnal, como conocemos nosotros, ¿no? Sino un cuerpo glorificado, el que va a ir al final al cielo, ¿no? Entonces, ese cuerpo glorificado es el que Jesús tenía en ese momento, ¿no? Cuando resucitó. El estado en el cual se encontraron estos elementos, el sudario, las vendas, ¿no? Indica que no habían sido forzados, ni que el cuerpo había sido desenvuelto deprisa por ladrones, quienes en realidad ni siquiera lo hubieran hecho, pues, a ver, si yo voy a robar un cuerpo, me aseguro de que ese cuerpo al menos estuviera de tal forma de que fuese fácil de transportar, y me explico. Estuviera bien amarrado, estuviera con sus óleos, con estas especies aromáticas, para que no sea tan chocante poder transportarlo y no olerlo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, si hubiese sido alguien que le hubiese robado el cuerpo, hubiera sido más grato, más fácil transportarlo con sus envolturas y las especies que les acabo de decir, ¿no? Todo indica, o todo indicaba, que nadie pudo haber tomado el cuerpo, sino que éste atravesó la envoltura de los lienzos y el sudario, dejándolos intactos tras de sí en la tumba. Y es por eso que hace Juan énfasis en el estado en que se encontraban las vendas y el sudario. Cuando el apóstol Juan vio esto, en qué estado se encontraban los lienzos y el sudario, se convenció de que Jesús había resucitado. Pedro y Juan no entendieron las escrituras que declaraban la resurrección de Cristo, de Jesús, ¿no? De Cristo. Eh, no me sorprende, ellos no entendían, los apóstoles no entendieron muchas cosas hasta que las cosas fueron reveladas por el Espíritu Santo después de la muerte de Jesús. Esto se evidencia, esta falta de entendimiento de las escrituras se refleja sobre todo en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Yo les invito a leer sobre todo el capítulo 24 de Lucas, para un poco complementar lo que acabo de decir. No solamente eso, Jesús había profetizado su resurrección. Y eso lo podemos leer en todos los evangelios, en Juan 2:19, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero ellos, como les decía hace un momento, era una cosa tan increíble que Jesús pudiera resucitar que ellos no lo admitían o no lo comprendían, ¿sí? En la época en la cual Juan escribió este evangelio, acuérdense, las primeras clases era alrededor del año 50, el año 60, después de Cristo, en que este evangelio fue escrito. La iglesia ya había crecido lo suficiente en comprensión, sobre todo en la comprensión de la resurrección profetizada del Mesías, consagrada en el Antiguo Testamento. Es decir, lo que para los apóstoles en los primeros años resultaba de repente inverosímil, casi imposible de que eso sucediera, para la iglesia que ya tendría de repente 2 décadas de dar de la iglesia, pero era un hecho ya que se podía entender, que se podía comprender, ¿no? Sobre todo leyendo textos que para ellos no eran ajenos, sobre todo textos del Antiguo Testamento, ¿sí? Sigamos con nuestra lectura y después de esto analizamos y hacemos preguntas, ¿sí? Vamos a seguir ahora del versículo 11 al versículo 18 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras?
Les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que se había visto al Señor y que les había dicho estas cosas. Seguimos con el análisis de este pedazo de texto, ¿sí? El sentimiento de pena y dolor de María debió conducirla de regreso a la tumba, es decir, acuérdense que María Magdalena estuvo en la tumba, vio la piedra que no estaba en su lugar y fue a donde los discípulos. Solo respondieron respondieron al llamado Juan y Pedro. Juan y Pedro fueron hacia la tumba sin María. Vieron el estado en que se encontraron las cosas y ellos regresaron, ¿no? Pero en ese ir y venir, porque María Magdalena regresa a la tumba, no se encuentra ni con Pedro ni con Juan, ¿sí? Es por eso que María Magdalena ignoraba la resurrección de Jesús, a la resurrección de Jesús en la que ya había caído en cuenta Juan, ¿sí? Ahora, no es clara la razón por la cual María no puede reconocer a Jesús. Algunos dicen que podría deberse a las lágrimas en sus ojos que hacían borrosa su visión. Podría ser. Quizás también podría ser las, las recientes imágenes del cuerpo herido y deshecho grabadas aún en la mente de Mariana, por lo que la apariencia resucitada de Jesús fuese tan diferente para que ella pudiera reconocerlo. Acuérdense en la clase pasada cómo quedó de deshecho el cuerpo de Cristo, como para que aparezca de nuevo con un cuerpo, como les decía, glorificado, un cuerpo renovado, de repente sin ningún signo de maltrato. Evidentemente tú no lo puedes reconocer, ¿no? Sin embargo, es posible que también, y vamos a ver un caso muy parecido más adelante, hubiese sido cegada de manera sobrenatural para reconocerlo cuando Él lo permitiera, cuando Jesús lo permitiera. Tal como pasó, por ejemplo, y está en Lucas 24, o se le decía, lean Lucas 24, bastante, tiene datos que complementan mucho lo que estamos viendo ahora. Tal como sucedió con los discípulos en Emaús, ¿sí? Ellos no reconocieron a Jesús hasta que Jesús, como dice, Jesús permitió que fuese reconocido, ¿sí? Ahora, fuera de las razones por las cuales María no pudo haber reconocido a Jesús, ella reconoció a Jesús tan pronto como él pronunció su nombre. Y esto nos lleva a recordar algo que ya hemos visto hace unas semanas atrás. Las palabras de Jesús que dicen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Sobre todo cuando él dice, yo soy la puerta, ¿no? La puerta de redil, ¿no? Entonces, ahí eso lo hemos visto y lo hemos estudiado en el capítulo 10 de Juan, sobre todo en el versículo 27 o en el versículo 3 y 4 del capítulo 10 también, ¿no? ¿Sí? Entonces, apenas pronunció Jesús el nombre de María Magdalena, como se dice, abrió sus ojos, ¿no? Y reconoció a Jesús. Otra cosa que sucede aquí en este pasaje que acabamos de leer
es que María manifestó su deseo de asirse del Señor. De repente lo quiso abrazar, lo quiso tocar, lo quiso de repente agarrar de la pierna, algo, quiso agarrarse de Cristo. Por temor a no perderlo de nuevo, ¿no? Imagínense, ¿no? Se sentía desconsolada porque había perdido, lo había perdido a Jesús, ¿no? La alusión de Jesús a su ascensión deja en claro que solo estaría con ellos por un tiempo. Y aunque ella quisiera con empeño que él se quedara, esto no era posible. ¿Sí? Jesús permaneció con ellos, ¿cuántos días? Permaneció 40 días y luego ascendió. Y esto lo hemos visto, lo hemos leído muchas veces nosotros con anterioridad. Es un pasaje bastante conocido del capítulo 1 de Hechos, sobre todo los versículos 3 al 11, ¿sí? Cuando Jesús regresa al cielo, ¿sí? Después de ir al Padre, cosa que también hemos visto, que es bueno siempre recordar, Él enviará al Espíritu Santo, al Consolador, para que ellos, los discípulos, no se sintieran desamparados. Hasta entonces los discípulos habían sido llamados siervos o amigos, pero no hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús ya está en sus últimos días, Él llama a los discípulos amigos, ¿no? Antes los llamaba siervos. Y ahora, después de su muerte y resurrección, son llamados hermanos, ¿sí? ¿Y por qué? Gracias a la obra de Jesús en la cruz, en la cual tomó el lugar del pecador, fue posible establecer esta nueva relación con Cristo, en el cual nosotros los cristianos somos también, junto con Jesús, llamados hijos de Dios, ¿sí? Sería bueno también leer ciertos pasajes que afianzan esta idea, hermanos. Vamos a leer Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 17, que dice lo siguiente: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos también en Hebreos, capítulo 2, versículos del 10 al 13, lo siguiente: porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüence de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré, y en otra parte, yo confiaré en él. Y una vez más, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Siendo alusión al Antiguo Testamento, exactamente al profeta Isaías, ¿correcto? Hasta esta parte, ¿alguna pregunta de estos dos pedazos de texto del capítulo 20 que hemos leído? ¿No? Seguimos entonces. Si se les ocurre alguna pregunta, igual la anotan para el final, ¿sí? Seguimos leyendo. Ahora vamos a leer versículos del 19 al 29, ¿sí? La palabra Dios dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitéis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, a los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí el texto sigue en el mismo día, sino que ya de noche, ¿no? El mismo día en que María Magdalena fue al sepulcro. María Magdalena fue muy de mañana, aún en oscuro, y aquí ya era la noche del día domingo, ¿sí? Puesto que las autoridades habían ejecutado al líder, a Jesús, de los discípulos, ¿no? Ellos tenían muchísimo miedo de que les pasara algo, ¿no? Que de repente podían sufrir un destino parecido o igual al de Jesús. Y es por eso que ellos se reunían a puertas cerradas. El saludo de Jesús, de paz a vosotros, ¿no? Es la forma de completar su declaración en la cruz de lo de que consumado es. Pues su obra en la cruz logró la paz entre Dios y su pueblo. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo es esto que el sacrificio en la cruz logró la paz entre Dios y su pueblo? Leemos Efesios para complementar un poco la idea de lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Efesios 2, versículos 14 al 17, que dice, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. ¿No? Todos los pecados que nos hacían merecedores de la muerte, esos pecados que nos hacían estar separados de Dios, Jesús terminó con ellos. ¿No? Entonces, todo rastro de separación, todo aquello que nos hacía separarnos de Dios, del Padre, en la cruz todos esos pecados fueron eliminados, fueron perdonados. Jesús les comprobó a ellos que aquel que se parecía ante ellos era el mismo que se había sido crucificado, ¿no? Por eso es que él muestra la señal de su crucifixión. Y esa señal de su crucifixión les había hablado hace un momento que su cuerpo había sido glorificado, ¿no? Pero para intención de Jesús, ¿no? Específicamente tenía la señal, las muestras de la crucifixión en las manos y en el costado. ¿No? Otra cosa que sucede aquí, hermanos, es que Jesús da
da comienzo con los discípulos a la gran comisión. Sobre todo cuando dice el versículo 21, del capítulo 20. Como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la gran comisión? Muchos lo saben. Muchísimos lo saben. Seguro que sí. Pero siempre es bueno recordarlo. Mateo 28, versículos 19 y 20, que dice así. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra cosa que dice Jesús es reciban, esa, ¿no? Que sopla y dice que reciban el Espíritu Santo. Ahora, ¿recibieron el Espíritu Santo? No en ese momento. Esta declaración se entiende, o la debemos entender cuando la leemos aquí, como la garantía por parte de Cristo de que el Espíritu Santo vendría. Pues los discípulos no lo recibieron, y eso lo sabemos por la lectura del libro de Hechos, sino hasta 40 días después, en el día de Pentecostés. ¿En qué momento exacto? Eso lo encontramos en Hechos 2, 1, versículo 1 al 3, ¿no? Que también lo había dicho Jesús en el capítulo 1 de Hechos, el versículo exacto es el versículo 8, ¿sí? Ahora, otra cosa que dice Jesús en el versículo 23 es sobre los pecados, ¿sí? Jesús no le da licencia a los cristianos para perdonar pecados, ¿sí? Al menos no deberíamos entender este versículo como tal, como una licencia de los cristianos para perdonar pecados. ¿Cómo debemos entender esto? Jesús se refería al hecho de que un creyente pueda declarar con certeza el perdón del Padre para el pecador gracias a la obra de su Hijo, en caso de que aquel se haya arrepentido y creído en el Evangelio. ¿Sí? El creyente puede decir con certeza a quienes no han aceptado el mensaje del perdón de Dios mediante la fe en Cristo que sus pecados no han sido perdonados. En otras palabras, a todos aquellos que rechazan deliberadamente la palabra de Dios, que rechazan el Evangelio, que rechazan que Jesús es el Hijo de Dios, esas personas nosotros como cristianos podemos tener certeza de que ellos no han sido perdonados por Dios. Ahora, esto no quiere decir que nosotros juzguemos. Esto no quiere decir que nosotros apuntemos con un dedo y decimos tú eres salvo o no eres salvo, sino que en el caso específico de esto, de las personas que aceptan a Cristo, que han aceptado a Jesús, que han aceptado el mensaje del Evangelio y que creen que Jesús es Dios, esas personas con certeza podemos decir han sido salvas, ¿no? Y las que no han sido perdonadas. Esa es la interpretación que debemos dar a este pasaje del Evangelio de Juan, ¿sí? Ya habíamos visto en un pasaje anterior, cuando Jesús se dirigía a Jerusalén, por ejemplo, la poca fe o el poco optimismo, por decir un carácter pesimista que tenía Tomás, ¿no? Tomás era leal, era capaz de seguir hasta la muerte a Jesús, pero siempre tenía una actitud un poco pesimista sobre las cosas, ¿sí? No estamos diciendo que esto haya hecho que Tomás sea una persona buena o mala, pero eso era su forma de ser de Tomás, ¿sí? Jesús no lo reprendió por haber fallado, sino que a cambio le mostró su compasión al ofrecerle pruebas de su resurrección. Con amor llegó a un encuentro en el momento de debilidad, ¿sí? Cuando nosotros somos débiles, Jesús permanece firme para darnos firmeza a nosotros, ¿sí? Las acciones de Tomás revelan que Jesús tuvo que convencer a los discípulos de su resurrección de manera enérgica. Es decir, no eran personas
Entendamos, hermanos, que los apóstoles les parecía increíble, era una cosa increíble lo que estaban viendo, ¿sí? Una cosa que jamás de repente ellos se hubieran podido imaginar que suceda, ¿no? Que resucitará Jesús, ¿no? Y los discípulos no eran las personas más crédulas, ¿no? Para convencerse de la resurrección. Esto también demuestra, hermanos, que no pudieron haber inventado o imaginado dicho acontecimiento, ¿sí? Porque estos eran tan reacios a creerlo que aún con la evidencia visible, ¿no? O sea, ellos no se lo pudieron haber inventado. La expresión de Tomás, Señor mío y Dios mío. Con esto Tomás declaró su fe inconmovible en la resurrección, así como en la deidad de Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios. Esta expresión, esta confesión, es la más grande que una persona puede hacer, ¿sí? Reconocer a Cristo como su Señor y como Dios. La confesión de Tomás es la mejor muestra de lo que el apóstol Juan quiso comunicar al escribir su evangelio, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos visto repetidas veces cuál es la intención de Juan, y eso también lo vamos a hacer un poquito más adelante. ¿Cuál es la intención de Juan de escribir este libro? En el momento que escribió este libro había muchas herejías dando vueltas por ahí, ¿sí? En el cuales decían que Jesús no era, no era Dios, que simplemente, o que Jesús, el cuerpo, o sea, que la persona que fue crucificada ahí no fue Dios, no fue Cristo, fue otra persona, una forma de suplantar a alguien y que Jesús no haya podido experimentar eso. Y así muchas ideas surgieron, muchas herejías surgieron. Y el propósito de Juan al escribir este evangelio era contrarrestar esas herejías. Eso lo hemos visto nosotros en las primeras clases, ¿no? Cuando hemos hecho las clases introductorias de Juan. Entonces, esta expresión como que reduce toda esta idea que tenía Juan en su cabeza, ¿no? El Señor mío y Dios mío, ¿no? Jesús es nuestro Señor y Jesús es Dios. ¿Qué más nos dice este pasaje? Jesús pronosticó el tiempo en el cual no habría evidencias tangibles como las de Tomás había experimentado. Los apóstoles tuvieron a Jesús físicamente, lo vieron, comieron, pasaron tiempo con él. Sin embargo, la ascensión definitiva de Jesús al Padre, todos aquellos que creyeran en él, lo harían sin el privilegio de ver al Señor resucitado, como nosotros, por ejemplo. Nosotros tenemos fe, creemos en Cristo, pero no lo vemos, al menos de la forma, no lo sentimos de la forma en que ellos lo vieron y lo sintieron, ¿no? Jesús pronunció una bendición especial, inclusive, para aquellos, como nosotros, que creerían en Él sin verlo, ¿sí? Así como había sucedido con Tomás, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿sí? Vamos a complementar un poquito la idea, con la lectura de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9, ¿sí? Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto, creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. ¿No? No seguimos a Jesús, no creemos en Jesús por cosas terrenales, porque nos vaya a ir mejor, o inclusive, siendo cristianos, a veces la vida terrenal se nos hace un poco más complicada. No se trata de eso. Se trata de que al final seamos salvos. Ese es el objetivo principal, la salvación.
Seguimos leyendo los últimos 2 versículos del capítulo 20, que resumen en buena cuenta todo este evangelio, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como le decía, hermanos, estos versículos 30 y 31 del capítulo 20, constituyen la meta y el propósito por el cual Juan escribió este evangelio. Y también hemos dicho desde el principio del curso que el objetivo de Juan es, de nuevo, les repito, de demostrar contundentemente que Jesús era Dios. Mediante este mensaje, los que vendrían después, como nosotros, por ejemplo, los futuros cristianos crean, y al creer en Cristo tengamos vida eterna en Él. ¿Sí? Hasta aquí el capítulo 20 del libro de Juan. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De repente una observación. Por ejemplo, no hemos hablado cómo estando Jesús, cómo entró Jesús a donde estaban reunidos los discípulos y la puerta estaba cerrada, ¿no? ¿Sí? Eso es un hecho sobrenatural, por ejemplo. ¿Sí? No solamente entró uno, sino 2 veces, y se puso al medio de ellos, ¿no? Nadie le abrió la puerta, ¿cómo entró? ¿Sí? Entonces ahí vemos el accionar de Dios, el accionar de Jesús como Dios, ¿no? Seguimos entonces, ya entramos al último capítulo del libro de Juan. En el cual en esta separación, en este orden que hemos hecho para este curso, hermanos, es ya el epílogo, ¿no? Con el cual Juan termina de cerrar un poco las ideas aquí, ¿no? Vamos leyendo primero hasta el capítulo, vamos a leer primero, a ver. Hasta el versículo 17 vamos a leer, ¿sí? Del 1 al 17. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaán, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red de la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no que podía pescar por la gran cantidad no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dijo, y asimismo el pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos
después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí, en este pasaje, vamos a tener como personaje principal, aparte de Jesús, a Pedro. ¿Sí? Analicemos lo que acabamos de leer, ¿sí? Con esto, con lo que les acabo de decir en mente, ¿sí? Al mar de Galilea le solían decir, también se le conocía como el mar de Tiberias. Y esta aclaración o este hecho, que también se le llamara así, solamente Juan lo menciona, ¿sí? No lo mencionan los otros tres evangelistas. Siempre que vamos a ver una lista de apóstoles, en todas las listas de apóstoles, Pedro siempre es mencionado en primer lugar. Y esto se hace para que intentamos que él tenía un liderazgo general sobre el grupo, ¿sí? Si leemos Mateo 10:2, también vamos a encontrar, por ejemplo, que Pedro es mencionado en primer lugar. Así que había cierto liderazgo reconocido en Pedro. Ahora, ¿por qué Pedro y los demás apóstoles estaban en el mar de Galilea? Y esto es, y no se menciona en Juan, pero sí se menciona en Mateo, que estaban allí por obediencia al mandato del Señor para que fuesen al encuentro con él allá. ¿Sí? Esto especialmente está en Mateo 28:16. ¿Sí? Jesús los manda a reunirse allá en Galilea. ¿Sí? Pedro y los demás se mantuvieron ocupados mientras esperaban en pesca, ya que esa era la manera en que ellos se ganaban la vida. ¿Sí? Extrañamente, como le decía que vamos a ver más adelante, aquí tampoco Jesús fue reconocido por sus discípulos. Y aquí sí podemos de repente decir, o de repente ya esclarecer, que Jesús hacía esto a propósito. ¿Ya? Que Jesús a propósito enceguecía de cierta forma los sentidos de los discípulos para que ellos lo reconocieran a la primera. ¿Sí? Sin embargo, Juan reconoció de inmediato que el extraño que estaba en la orilla de ahí del mar de Galilea era en realidad el Señor resucitado. Porque solo él poseía esa clase de conocimientos y poder sobrenatural. ¿No? Cuando dijo: no, tira la red para tal lado, ese tipo de cosas, ¿no? Pedro, con su carácter, que ya conocemos por la lectura del Evangelio, su carácter impulsivo, saltó al agua, ¿no? O sea, para ver al Señor de cerca, ¿no? Se dice también que los discípulos fueron arrastrando las redes, ¿no? Que se encontraban llenas de peces. ¿Qué dice? Unos 200 codos, que viene a ser aproximadamente en medidas más conocidas por nosotros, unos 90 metros de la orilla, ¿sí? Al llegar encontraron brasas puestas, pescado y pan, ¿sí? Esto lo hemos visto antes, sí, señores, lo hemos visto antes, lo hemos visto en la alimentación de los 5.000, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? El Señor creó este desayuno, ¿no? Tal como había creado la comida para las multitudes, ¿no? Para la gran multitud, ¿no? de personas que se alimentaron de pan y peces, ¿no? Ahora, Juan suelta un número exacto de peces, ¿no? El registro que hace Juan, el número exacto, ratifica el hecho de que Juan fue testigo ocular de los acontecimientos que están escritos en este libro, ¿no?
Otra idea que corrobora eso, complementando siempre la lectura, es en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice aquí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con referencia a la palabra de vida, de la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo, ¿no? O sea, ellos fueron testigos, oyeron, vieron a Jesús. Y todas estas cosas que vieron y oyeron, las anuncian para que nosotros, los cristianos del siglo XXI, tengamos fe, ¿no? La acción de Jesús al proveerles alimento indica que Él seguiría encargado de satisfacer la necesidad de su vida. O sea, Jesús, tal como hizo en su ministerio terrenal, seguiría cuidando de sus apóstoles, a pesar de que Él no estuviera físicamente con ellos. ¿Sí? ¿Qué más dice ese texto? La referencia a la tercera vez, ¿no? Dice el versículo 14 del capítulo 21, dice que es la tercera vez que Jesús se manifestaba con sus discípulos. ¿Cuáles fueron las otras dos? La que hemos leído, Juan 20, 19, 23, y la segunda en Juan 20, 26 al 29. Es decir, la primera puerta cerrada, que Jesús entra y no estaba Tomás, y la segunda que pasaron 7 días y sí estaba Tomás. Esa fue la primera y la segunda vez que se pareció a sus discípulos, ¿sí? A preguntar, ahora prestemos atención a estos versículos del 15 al 17 del capítulo 21 de Juan. A preguntar Jesús a Pedro si lo amaba, empleó una palabra que se traduce amar, ¿no? Y se alude a un compromiso total. Pedro respondió a su vez con otra palabra que confirma su amor por Jesús, aunque no necesariamente su compromiso total. Acordémonos que en griego hay diferentes formas de expresar o de escribir la palabra amor, de expresar amor en el griego, que para el castellano como que se pierde un poco, ¿sí? Y es por eso que estoy haciendo esta aclaración. El amor que expresaba Dios, o sea, Jesús, por Pedro, no era el mismo amor que respondió Pedro hacia Jesús. Y esto no se debía, hermanos, a que Pedro vacilara en expresar esa clase de amor hacia Jesús, sino que él había sido desobediente, acuérdense de la negación, y había negado a Pedro en el pasado, ¿sí? Es posible que Pedro, en ese momento que Jesús le preguntase, él no se sintiera digno de afirmar una devoción suprema en vista a que sus actos no respaldaban de repente sus actos del pasado no respaldaban esa afirmación, ¿no? O sea, es como aquel que se sintiera avergonzado o sintió que en algún momento traicionó a esa persona que tanto amor le demostró, ¿no? Aquí el mensaje esencial, sin ir mucho rodeo, es que Jesús demanda, no solamente a Pedro, sino a todos nosotros, compromiso total. Todos los seguidores de Cristo debemos tener un compromiso total con Jesús. Su amor por Él debe darle supremacía por encima de su amor por todos los demás. Nosotros, como seres humanos, sentimos amor por nuestra familia, por nuestro esposo, esposa, por nuestros hijos, pero ese amor no debe ser mucho mayor
al amor que nosotros sintamos por Dios. Jesús además confrontó a Pedro con amor porque quería que él dirigiera a los apóstoles, ¿no? Hemos visto al principio de este texto que siempre se le toma a Pedro como líder de los apóstoles. Y aquí Jesús está diciendo que apaciente sus ovejas, diciéndole en otras palabras, cuida, dirige a los apóstoles. Y era necesario que Pedro diera ejemplo de amor supremo a su Señor para poder convertirse en ese líder, en ese pastor eficaz que Jesús necesitaba de él, ¿no? Y obviamente Jesús sabía que lo iba a lograr, sino que él quería que Pedro lo dijese, ¿no? Quería sacar un poco, dice, sacar de él ese Pedro que él necesitaba, ¿no? Sigamos la lectura. Y ya estamos por acabar. Versículo 18 al 24, ahora leemos. De cierto te digo. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya eres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo en que la cena le había recostado al lado de él y había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiere que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, acá cambia, el texto cambia de personaje principal, ¿no? Hace un ratito habíamos dicho que era Pedro, ¿no? Ahora, acá el personaje principal, si bien no se menciona directamente, aquí el personaje principal es Juan. ¿Sí? El llamado de Jesús, que Jesús hace, es de una devoción total, ¿no? Y que esto también significaba que la devoción de Pedro, incluiría su propia muerte, ¿sí? Ahora, al decir a Jesús estas palabras a Pedro, incluye también a los discípulos, ¿sí? Siempre que un cristiano siga a Cristo, debe estar preparado para sufrir y morir. ¿Qué estoy hablando? Se estarán preguntando, ¿cómo que si yo sigo a Jesús, debo estar listo para sufrir y morir? Leamos Mateo 16, versículos 24 y 26. A sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿No? Ahí está. Jesús ya lo había dicho. Pedro vivió 3 décadas, ¿no? En el caso específico de Pedro, ¿no? Que es con quien está conversando Jesús. Pedro vivió 3 décadas de servicio al Señor. Más o menos, eso es lo que se tiene registro. Y
anticipación de su propia muerte por causa de él, ¿no? Ya anticipó él, Pedro, su propia muerte por causa de él. Y eso lo leemos, hermanos, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos de 12 al 15. Dice, por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. También debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Pedro sabía, porque Jesús se lo había hecho saber, lo que le iba a pasar. Pero también sabía Pedro que esta clase de sufrimiento y muerte que por el Señor, ¿no? Por el trabajo, por seguir al Señor, traería gloria y alabanza a Dios. La tradición eclesiástica confirma que Pedro sufrió martirio bajo Nerón, ¿sí? Eso es un poco tradición, ¿sí? No es y recuerdo haber visto películas sobre ello, ¿sí? Y que fue crucificado boca abajo porque rehusó Pedro ser crucificado tal como fue crucificado Jesús, ¿no? Él no quería morir como su Señor. Todo esto que le dijo a Pedro sobre lo que le iba a suceder, ¿no? Y no solamente a él, sino a todas personas que, ¿no? Como hemos leído en Mateo, a todas las personas a todos sus discípulos, ¿no? Si quieres ser discípulo de Cristo, debes seguir, agarrar su cruz, ¿no? Motivó que Pedro fuese a preguntar qué iba a pasar con Juan, ¿no? Entonces, si a mí me pasa esto, ¿qué hay de Juan? ¿Qué va a pasar con Juan? Ahora, es posible que esto lo haya preguntado por un interés genuino, ¿no? De repente, sí estaba preocupado por el futuro de Juan, ¿no? No solamente por saber, de hecho, informativo, ¿no? Ya que Pedro y Juan nos han dado cuenta que siempre andaban juntos, ¿sí? Eran amigos cercanos de repente, ¿no? Es lo más probable que sí. Pero la respuesta de Jesús, ¿y qué a ti, no? O sea, pero no suena un poco como, pero ¿a ti qué te importa, no? Tú sígueme. Ahora, esto no lo hizo Jesús por tratar de incomodar a Pedro ni nada por el estilo, sino que tiene como propósito hacerlo entender a Pedro que su interés no debía enfocarse en Juan, sino en su devoción continua al Señor y a su servicio, es decir, el servicio a Cristo debe convertirse en su pasión consumada y exclusiva, sin dar prioridad a otras cosas. Si yo, Julio, quiero servir al Señor, lo sirvo enfocándome en hacer yo lo mejor, ¿no? Siempre debe ser yo qué estoy haciendo, yo qué puedo hacer, ¿no? Y tratar si algo me falta por hacer, tratar de hacerlo. Si algo me falta mejorar, tratar de mejorar. No me parecería lógico, por ejemplo, decir que alguien me diga, pero pero qué ha hecho, por poner un ejemplo, ¿no? Pero Jonathan, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hay de Jonathan? ¿Por qué no le piden a Jonathan? O sea, no tiene sentido. Todos tenemos responsabilidad en la iglesia, todos tenemos responsabilidad en la obra del Señor y debemos dar todo lo que nosotros podamos dar, más aún para la obra de Dios. No enfocarnos en lo que el otro hizo o dejó de hacer, sino en lo que todo lo que nosotros podemos dar y hacer, ¿no? De eso se trata esta respuesta de Jesús a Pedro. Otra cosa más que dice Jesús es que él suelta una declaración hipotética, dice que si él quería, si Juan vivía hasta su segunda venida, ¿no? Eso no es problema de Pedro, ¿no?
Como les decía, cada discípulo debía vivir su propia vida en fidelidad, sin compararla con la de ningún otro. Juan es un testigo personal de la veracidad de los acontecimientos que registró. O sea, él vio las cosas, él escuchó directamente las cosas que está escribiendo. Es más, él usa una palabra y la palabra que usa sabemos. Ahora, el uso de la palabra sabemos, y lo pongo entre comillas, ¿sí? Puede ser un recurso editorial, ¿no? O sea, cuando un escritor, o sea, todos los escritores tenemos tenemos, yo no escribo, al menos no escribo nada hace mucho tiempo. Pero los escritores usan el sabemos como podría ser un recurso editorial. Cada uno tiene su estilo, su recurso editorial, ¿no? Que podría referirse solamente a Juan, ¿no? Solamente podría estar hablando de él mismo, pero para no sonar un poco egocéntrico, pues sabemos. Este recurso del sabemos lo usa Juan repetidas veces, lo usa en Juan 1.14, lo usa en primera de Juan en el capítulo 1, en la tercera de Juan también lo usa. O podría ser que sí, que sinceramente sea un testimonio colectivo de sus colegas apostólicos, ¿no? Así como él también lo vio, también estuvieron de acuerdo muchos de los otros apóstoles, ¿no? Y para terminar, hermanos, este libro, este viaje de 21 semanas que nos ha llevado estudiar el libro de Juan, el libro termina con este versículo. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Con esto Juan, como cierre de su evangelio, nos dice que ha sido selectivo, ¿no? Más que exhaustivo en su testimonio. O sea que hubieron muchísimas otras señales, muchísimas otras enseñanzas, pero que esas fueron las que él considera importantes. Y aunque sí, hay que decirlo, esta selección es de Juan, lo que Juan consideró él importante escribir. Pero que esta verdad revelada por Juan es suficiente para llevar a cualquier persona que lee este evangelio, ¿no? Ustedes o yo que leamos Juan y nos debe llevar a tener fe en Jesús y sobre todo que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Como que así es, ¿no? Todo lo que leemos el Evangelio de Juan, creo que todos los que hemos leído con un corazón obviamente dispuesto, llegamos a la conclusión de que sí, que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Fin del curso, hermanos. Y no puedo estar más agradecido. Vamos a dejar de compartir, vamos a ver un poco las caras. Gracias, Julio. ¿Alguna comentario? ¿Alguna, de repente de estos dos capítulos que hemos estado leyendo? Sí, Está Manuelita. clarito. Dime, Manuel. Al menos. Bueno, Julito, ¿en qué momento, quisiera saber si hay algo escrito referente a la pregunta que le hago, ¿en qué momento los apóstoles reconocen a Pedro como líder? ¿Lo reconocen? No, que no es explícito, como comentaba, o sea, el hecho, no solamente Juan, como mencionaba, Mateo, o sea, hay que entender un poco cómo es la cultura judía, ¿sí? Cuando a alguien se le menciona siempre primero, es una forma tácita de reconocer un liderazgo, al menos para la cultura de ese momento, ¿sí? Si siempre leemos una lista de apóstoles,
Y siempre se le menciona primero a Pedro. Entonces yo como lector y un poco comprendiendo cómo es la cultura judía de ese tiempo, debo entender que la razón por la que ponen a Pedro siempre en una lista de apóstoles a él primero es como que él es la cabeza o el líder o el cabecilla, como lo podemos entender del grupo de apóstoles, ¿no? Ahora, este grupo de apóstoles no está incluido Pablo, porque Pablo entra fuera del conteo de los 11 apóstoles, ¿sí? Pero digamos que fue de manera tácita, podemos entender en la Biblia que al estar siempre él primero en la lista de apóstoles, un recuento de apóstoles es como que él tenía mayor o cierta mayor importancia que el resto de los apóstoles, ¿no? Porque un líder, ¿quién es un líder? La actuación de un líder es notoria, ¿no? El líder organiza campañas, anima al grupo, etcétera, etcétera. Es bueno el trabajo del líder, pues bueno, se destaca nítidamente el resto del grupo. Pero en este caso, Pedro tuvo alguna actuación que lo destacara sobre el resto. No sé si estará escrito por ahí o de repente yo no he No, leído a ver. algo referente a eso, ¿no? Si tú lees Hechos de los Apóstoles, se vas a dar cuenta que ahí Sí. siempre hay un paralelo entre lo que hace Pablo y lo que hace Pedro. Lo que hace Pablo y lo que hace Pedro. Siempre hacen cosas parecidas, ¿no? Hacen trabajos parecidos, ¿no? Y en ciertos momentos hasta chocan, ¿no? Sí, pero O sea que la sí, labor de claro, Pedro, la labor de Pedro es importante en los inicios de la iglesia, ¿no? O sea, no le quitemos mérito al trabajo de Pedro, ¿no? Que sí, o sea, yo no bueno, sí, estoy. pero también Sí, bonito, dime. el apóstol, el apóstol Pablo, cuando él narra todo lo que pasó, todas sus vicisitudes que pasó, Uh-huh. él dijo en un momento que él había trabajado más que todos ellos, se refiere a los apóstoles, inclusive Pedro, ¿verdad? Uh-huh. Pero a ver, a ver, que entendamos a los apóstoles y las cartas de Pablo y cualquier humano que escriba inspiración de Dios, ¿no? Hay un factor, o sea, la mayoría es inspiración de Dios y hay un factor humano. ¿Y con qué digo con factor humano? Hay factores de frustración, hay factores de cansancio, hay factores de mi sesgo particular con lo que tengo yo sobre otra persona. Por ejemplo, Juan le tiene ojeriza particularmente a Judas, porque no pierde el tiempo Juan, no una, sino en varias oportunidades de decir que Judas era una mala persona, ¿no? O sea, él es objetivo en señalar eso. De repente Juan no se llevaba con Judas, ¿sí? Y ese es el lado humano de Juan, hablando de Judas. De repente no era tan importante para ellos, pero sí para ellos, para otros apóstoles, pero para Juan sí era importante señalar que Judas era el que manejaba el dinero y robaba y que intrigaba y que mentía y que traicionó y que se condenó, ¿no? No hay dudas. Igual, otro ejemplo del Antiguo Testamento. Leemos a David, inspirado por Dios escribiendo, pero también escribiendo pidiendo la destrucción, aniquilación de sus enemigos. ¿Eso suena como algo inspirado por Dios? No, eso suena como un alma de un ser humano expresando su dolor, sus sentimientos, lo que sea, pero desde el punto de vista humano. Pablo también, ¿no? Cuando escribía sus cartas, escribía inspirado por Dios y expresaba los mandatos de Dios, pero también decía, ojo que esta es mi opinión, esta es mi recomendación, por ejemplo, cuando dice, no, por mí no se casen, ¿no? Pero si se van a estar quemando
por el deseo y lo demás, cásense, ¿no? Pero por mí no se casen. Era la opinión de Pablo. Y Pablo también en muchas cartas demuestra cierta ¿no? frustración, como tú dices, ¿no? Esa, como dicen, no, yo he trabajado más que ellos, ¿no? O sea, ¿Dios nos lleva a jactarnos? No. Sí, Jonathan, ¿querías decir algo? Sí, bueno, nosotros mientras que estamos estudiando eso, vamos a llegar a las cartas. Pero hay un detalle ahí que siempre tenemos que respetar. Cuando Pablo escribe sus cartas, él no habla de una forma de glorificarse. Él habla de una forma de decir, mire, de todos los que tienen este derecho de decir, ay, yo soy lo mejor de todos, puedo hablar, porque vengo de la raza pura, vengo de tribu mandado de Dios y todo lo demás, ¿no? O sea, pero mi enfoque para ustedes es ser humildes, ser como Cristo. Hay que sacrificarse, hay que hacer que sirva más que estar servido. Es cierto que uno puede tomarlo en el sentido que, ay, mire, está quejando. Obviamente, él tiene su forma de hablar de frente con la iglesia de Corintios, ¿no? Por ejemplo, tiene todo el derecho de quejar, porque es una iglesia que uno no está obedeciendo, otro glorificando el pecado en su presencia, y tres, están ignorando él, porque no lo piensan, no lo llevan como si fuera apóstol, pero así es. Entonces, su forma de hablar a ellos es distinta, pero siempre el enfoque de todas sus cartas es ser como Cristo, Cristo que entregó su vida, entregó su cuerpo, se puso en las peores condiciones para servirles, ¿no? No, no como muchas veces nosotros pedimos que la gente nos da un aplauso o nos da un manazo a la espalda o reconoce que estamos haciendo. Y eso sí, bueno, esas son las cosas que estamos intentando de cambiar en cada uno de nosotros por medio de Cristo. Pero yo, por ejemplo, como decía Julio, cuando lees en el griego, cuando notas cómo es la forma que escriben las cosas, es porque persona que es nombrado primero es el más importante o el que tiene más cargo o es que es en el caso de la carta de Juan, es el que realmente tiene alta responsabilidad, mientras que los demás también se asumen su responsabilidad, ¿no? No quiero decir más, eso es todo. Gracias, Julio, por cumplir 21 clases, ¿no? 21 clases, Blackjack. Blackjack. Y estamos aprendiendo, ¿no? O sea, a mí me encanta que tienes ese forma de ser para enseñarnos. Pero sigue nomás allá. Sí. Bueno, no sé qué va a pasar después. De repente ya esperamos unas semanitas para empezar de repente otro libro. Obviamente la disposición está siempre en ustedes. Yo esta semana tuve un poco malito a mi hijo. Está por primera vez enfermo. Un poquito de gripe, así que bueno, pues vicisitudes de la vida, así pasa. Y tenemos que luchar un poco con ella, ¿no? Así que oraciones por paciencia para nosotros y que se mejore el pequeñito, ¿no? Ya está mejor, pero ahí va lentito. Así que nada, lo que sí les quiero pedir, no sé si pueden, todos ustedes pueden ver el chat del Zoom. Para mandarles un mensaje al chat del Zoom. Para enviarles mi teléfono. Ya, y mi correo, ¿ya? Para enviarles el PowerPoint de la clase. Si encuentran una falta ortográfica, por favor, no me maten. Sí. Y
quedamos así, quedamos que les envío el PowerPoint, de repente nos podemos reunir el próximo martes, o de repente de este martes al otro, para poder cerrar ideas, de repente recapitular un poco todo el libro de Juan, y quedar, y resolver dudas de repente que quedaron en el tintero de clases pasadas, ¿sí? Por lo pronto, gracias, de nuevo, gracias por la paciencia que me han tenido. Julio, las clases. Gracias, de Julio. La verdad que está muy interesante todas las clases. Te damos las gracias. Y Gracias, Julio, por la ojalá clase. nuevamente se comience con otro libro y estar siempre aprendiendo algo de la palabra de nuestro Señor. Te damos Julio, gracias. una pregunta, por favor. Sí, dime, Sonia. ¿Quedan, vas a mandar escrito o solamente quedan en el Facebook las clases? No, por eso estoy diciendo que he puesto mi teléfono y mi... Bueno, hay gente que ustedes, la mayoría tienen mi teléfono. Y Yo te tengo en mi WhatsApp. correo, ya está. Me envías un correo ahí para poder enviarte el PowerPoint de las clases. Ya, ok. Yo de algunos Gracias. tengo su correo, pero no de todos, así que por ahí, si ustedes quieren material, al final, son... ¿Cuántas diapositivas salieron? Salieron 111 diapositivas. Así que Ay. ahí está más o menos el resumen de las clases. Ya, entonces yo te voy a mandar mi correo. Ya, Sonia. Entonces, pues, igual, todos los hermanos que están acá conectados, se envió. Ustedes tienen, como se dice, la prioridad, así como otros hermanos que han estado conectados en las semanas anteriores, que ya no han podido seguir, y por razones que me han explicado en su momento, ¿no? Por ejemplo, Fernando, ya por cuestiones de trabajo ya no pudo seguir la clase, pero a él igual le voy a mandar la clase, ¿no? Pues el PowerPoint, ¿no? Y otros hermanos que han estado acompañándonos a lo largo de estas 21 semanas, ¿no? De clase, o sea, 21 semanas de lectivas, ¿no? Ha habido semanas que no hemos podido, por fiestas y demás cosas imprevistos, pero a todos ellos que han estado participando, me gustaría poder tener su correo para poder enviarles la clase, ¿no? Así que bueno, quiero terminar el video con así como comenzamos con una oración. De repente, si el hermano Emmanuel nos puede guiar en oración para acabar como debe ser. Bueno, buenos hermanos, aquí queremos ante todo darte gracias a ti, Julio, a Jonathan, a César, por todo este tiempo que nos han estado siempre dando clases sobre los evangelios. Y la verdad es que estamos, sobre todo nuestra familia, está muy agradecido de todo esto. Y oremos para que estas cosas se sigan repitiendo así, porque necesitamos tener más conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre Poderoso y Misericordioso, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, por darnos la sabiduría, la inteligencia, la salud para seguir, Señor, aprendiendo tus evangelios, Señor. También te damos gracias, Señor, por darnos la facilidad, Señor, que nos están dando acá nuestro hermano Julio, César, Jonathan, para poder cada día aprender más, Señor, de tu palabra, Padre Santo. También te pedimos a ti, Señor, que nos sigas dando la tranquilidad y la paz en nuestros corazones que tanto necesitamos hoy día más que nunca, Señor. Y también te pedimos siempre tu bendición, Señor, a todos nuestros hermanos aquí presentes y a los que no, Señor, estén con nosotros y donde quiera que estén. Señor, bendícelo en su vida, bendícelo en su hogar, a su familia. Y estas bendiciones que te estamos pidiendo a ti, Señor, queremos pedírtelo en el nombre de tu Hijo bien amado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.